Ser podcast. Nocturnal. Crónicas del firmamento. Con Javier Armentia. Javier Armentia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Laura. ¿Ya te has recuperado del eclipse? Más o menos, sigo de subidón todavía. Sí, Fíjate, ¿no? que si sabes que dije que esto duraba un día, pues a mí me está durando más. Pero es que era tan bonito, entonces sigo ahí, o sea que bien. Ya, la verdad es que mereció mucho la pena todo el esfuerzo que hicisteis los divulgadores por compartirlo. Y hoy precisamente nos propones irnos a buscar si en otras estrellas habrá planetas, lunas y eclipses por allí. Fíjate, lo cierto es que desde mediados de los años 90, ¿no? Cuando se empezaron a confirmar los primeros descubrimientos de que había planetas orbitando en torno a otras estrellas, pues la gente se volvió como loca, la gente de la astronomía, ¿no? Porque siempre se había dicho, posiblemente la mitad de las estrellas tienen sistemas solares como el nuestro, ¿no? Pero claro, no había una constatación, era una especie de cálculo teórico, así un poco abuela pluma, y al fin y al cabo todo el mundo decía, bueno, lo cierto es que no nos vamos a enterar nunca, porque claro, las estrellas son mucho más brillantes que los planetas. ¿Recuerdas que nos decían de críos que las estrellas brillan con luz propia, mientras que los planetas reflejan la luz del Sol, ¿no? Pues esto pasa lo mismo en otros sistemas planetarios. O sea, tenemos la luz del Sol, que es muy brillante, de su Sol, y tenemos las luces de los planetas, que son millones de veces más débiles, ¿no? Y encima, como las estrellas están muy lejos, pues esos planetas iban a estar muy cerquita, ¿no? Y entonces, pues lo cierto es que nadie pensaba antes de los años 90 que seríamos capaces de encontrar esos planetas, ¿no? Son planetas muy pequeños y sobre todo menos brillantes, ¿no?, que las estrellas en torno a las que orbitan. ¿Y cómo es eso posible? Y no sé si somos capaces de ampliar mucho la imagen como un teleobjetivo a lo bestia. Bueno, una de las cosas que hubo pues ya en los años 90 y ahora seguimos, ¿no? Los astrónomos intentamos construir cada vez telescopios más tochos, más grandes, ¿no? Con espejos más grandes y de más diámetro. Fíjate que ahora se está construyendo uno de más de 30 metros en Chile, un telescopio europeo. Bueno, la idea es que al tener, digamos, la pupila tan enorme, podemos captar la luz muy débil. Pero aún así los planetas son muy esquivos, ¿no? Lo cierto es que la primera idea que empezó precisamente ahí en los años 90 era que, fíjate, como nuestro sistema solar, los planetas dan vuelta en torno al Sol, ¿no? La Tierra da vuelta en torno al Sol en su órbita, Júpiter lo hace en la suya y tal, pero según la gravedad, aquella cosa de la gravedad de Newton, pues resulta que las órbitas de los planetas, de la misma forma que nosotros giramos alrededor del Sol, el Sol también gira un poquito en torno a nosotros, mucho menos, ¿no? Pero bambolea más o menos, ¿no? Sobre todo por Júpiter, que es el planeta más masivo. Y entonces, realmente, si tenemos una forma de ver ese bamboleo, ese movimiento de esa estrella, podríamos imaginarnos que hay un planeta al lado. Y esto nos lo da la luz. La luz de una estrella, cuando se está acercando, es un poco más azul, y cuando se está alejando es un poco más roja. Eso es el efecto Doppler, ¿no? Es lo mismo que nos pasa cuando estamos escuchando una ambulancia que se acerca y la escuchamos con un tono más agudo, y cuando se aleja le baja el tono, ¿no? Bueno, pues a la luz le pasa lo mismo, y con mediciones muy precisas de cómo se enrojece o se azulea la luz, pues podemos ver si alguna estrella está oscilando periódicamente, bamboleando, y decir, bueno, pues eso igual es por un planeta. Fíjate que todo esto parece como ciencia ficción, ¿no? Pero luego realmente se vio que eso podía pasar. Y luego además se pensó también, ya que venimos de la época esta de los eclipses, se pensó que igual si tenemos la suerte de que un planeta está pasando delante de su estrella, le tapa un poquito de luz. No, es como un pequeño eclipse. Claro, para eso el planeta y la estrella tendrían que estar en el mismo plano que nosotros miramos, ¿no?
que es mucha casualidad, pero bueno, como las estrellas están por todo el universo, pues habrá algunas, se calcula que un 15%, que podríamos llegar a verles esos tránsitos, que es como se llaman este tipo de eclipses, ¿no? Y esto también ha permitido pues encontrar un montón de datos, porque al ver cómo le quita la luz, incluso pues se puede llegar, y se ha hecho ya, se ha caracterizado como la luz que le roba el planeta que pasa por delante. Tú imagínate que el planeta ese tiene atmósfera, y entonces le quita la luz, pero le pone algunas cositas de la atmósfera, ¿no? Y entonces se han podido detectar algunos gases de las atmósferas, como el vapor de agua, el metano, o incluso nubes de polvo en algún planeta que han descubierto por ahí. Uh-huh. Oye, y lo de viajar a conocerlos entiendo que está difícil, ¿no? Es dificilísimo, claro, porque claro, las estrellas están muy lejos. Fíjate, la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a 4 años luz, o sea que para viajar tardaríamos a la velocidad de la luz 4 años. A la velocidad que pueden ir nuestras naves, incluso pensando, como se pensó hace unos años, en una especie de velero solar que fuera acelerándose, y así tardaría pues más de 20-30 años en ir allí. Con lo cual, fíjate, yo creo que lo de los viajes que eso sí que es ciencia ficción, pero de las de la peli. Ya. Oye, ¿y el tema de los nombres? Ponerle el nombre a una estrella, a un planeta, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, hay una norma, digamos, de catálogo, ¿no?, que la Unión Astronómica Internacional estableció. Si se descubre un planeta en una estrella, pues tenemos el nombre de la estrella y se le pone una B minúscula. Uh-huh. Si se le encuentra uno más, porque claro, este método del tránsito o el método de las velocidades radiales, ese bamboleo que decía antes, y otros métodos que hay, permite descubrir acaso varios planetas, y hay varios sistemas que tienen la estrella B, C, D. Por ejemplo, hay una que se llama TRAPPIST-1, ¿no? Anda. Y se le han sí, bueno, es porque es un proyecto que se llama así, Trapista, que venía del Observatorio de Bélgica, claro. Bueno, pues el TRAPPIST-1b es un planeta, luego se descubrió el C, el D, el F, el G y el H, fíjate, o sea que tiene ahí un montón. Es curiosísimo. Sí, no, es lo que pasa es que es como muy de catálogo, ¿no? Ya. Bueno, pues la Unión Astronómica Internacional en 2015 se le ocurrió decir, bueno, los primeros planetas que se descubrieron y algunos otros como muy especiales, vamos a preguntar a la gente si les quiere poner nombre. Porque lo cierto es que las estrellas, muy poquitas estrellas tienen nombres propios, unas 1000 o así, ¿no?, de la antigüedad. Nombres en árabe, en latín, en griego y así, pocas de ellas, ¿no? Y entonces hubo un concurso y nosotros, digo nosotros porque fue la Sociedad Española de Astronomía, el Instituto Cervantes y el Planetario de Pamplona, que era cuando yo trabajaba allí, pues dijimos, oye, ¿por qué no se le pone a una estrella el nombre de Cervantes y a sus planetas Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea? Y lo votaron 30 y tantas mil personas. Bueno, votaron cientos de miles de personas, y desde entonces en el cielo hay una estrella que se llama Cervantes. Mire qué bonito. Qué bonito. Sí. Y qué bien nos viene esta noche que estamos dedicando el programa a hacer homenaje y a hablar de diferentes personajes históricos. Ayer hablamos mucho de Lorca, pero hoy los oyentes nos están dando un montón de nombres de personas que merecen un hueco, en este caso en las estrellas. Y por cierto, ¿alguno se parece a la Tierra? ¿Se sabe si podría existir la vida? Mira, como hay hay más de 8000 planetas que se han encontrado, tenemos de todo. Hay muchos que son como Júpiter, pero gordos. Pero algunos se han ido encontrando que están en una zona que se llama zona de habitabilidad. ¿Tú recuerdas el cuento de Ricitos de Oro y los osos y todas estas cosas? Que iba a la casa Ricitos de los osos y encontraba una sopa demasiado fría, otra sopa demasiado caliente y una en su justo tamaño, ¿no?, en temperatura, y una mesa demasiado pequeña, otra demasiado alta. Bueno, pues estas cosas. Bueno, pues los ingleses le llaman a la zona de habitabilidad la zona de Ricitos de Oro, porque es aquella en la que, digamos, que el sol
calienta pero no quema. Es la temperatura para que el agua pueda estar líquida, que se cree que es una de las cosas necesarias para la vida. Y entonces, por ejemplo, puestos en el sistema solar, la Tierra está bien puesta, pero Venus está demasiado caliente. Y Marte está, digamos, un poco demasiado frío, o casi, ¿no? Demasiado frío. Entonces la zona de habitabilidad del sistema solar está, pues, más o menos entre la Tierra y Marte. Venus ya queda fuera y Júpiter también. Y entonces, pues estos se han detectado muchos mundos que son no demasiado diferentes de la Tierra, pero digamos que están en esa zona de habitabilidad. Y hay pues unos 1500. Es que, claro, cuando miras al cielo te encuentras siempre un montón de cosas. Pero saber si alguno de ellos tiene vida, pues esa pregunta no tiene respuesta por el momento. Se investiga mucho qué se podría hacer, cómo intentar confirmarlo, claro, porque como no podemos ir hasta allá, pues ver si podemos, de la luz que nos llega de esos planetas y de sus estrellas, ver si podemos encontrar biofirmas, o sea, como combinaciones químicas que sean, pues que sean responsables o que sean, digamos, un efecto de que hay seres vivos. Qué bueno, la verdad que este tema nos apasiona, ha dado para tanta literatura, para tantas películas y para tantas investigaciones y secciones de radio como esta. Oye, vamos a sumar un nombre propio de astrónoma. Hoy va perfecto para esta reivindicación de personajes históricos de la noche. ¿A quién le toca hoy? Hoy le toca a Sara Seager, que es una joven, voy a decir, como es más joven que yo, es joven, astrónoma, no, nacida en 1971, es canadiense, y se dedica precisamente al estudio de los planetas extrasolares que tienen atmósfera. Ella era matemática, pero luego la tesis la fue haciendo sobre cómo serían las atmósferas de estos mundos, ¿no? Porque claro, fíjate que en el sistema solar conocemos mundos como Júpiter, que son gaseosos, o mundos como la Tierra, que tiene una atmósfera muy especial, o Venus, que tiene una atmósfera muy caliente y muy densa, y así, ¿no? Bueno, pues ella, que trabaja actualmente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, se dedica precisamente a estudiar eso, y desarrolló, bueno, la NASA, fíjate, es un personaje que ha llegado a ser medianamente conocido en Estados Unidos. La NASA le llamaba la Indiana Jones de los exoplanetas, ¿no? Qué bueno. Porque sí, lleva un montón de años trabajando en esto, e incluso desarrolló una ecuación para poder estimar pues cuántos planetas habitables, por si acaso. Ya le salen más de 1000 y pico, o sea que no creas que lo mismo tenemos muchas tierras por ahí en nuestra galaxia. Fíjate que hoy, cuando hablamos de personajes históricos, uno piensa en el pasado, pero está bien que también sumemos a la lista nombres del presente y del futuro. Muchísimas gracias, Javier Armentia. Es un placer, que tengas muy buena noche. Chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.